Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez programa, ya estamos por el quinto, nada menos, ¿no? Quinto programa. La manita. O sea que aquí estamos, de noche también, con calores. Sí, después de esta calor de estos días, la verdad es que se agradece que sea un poquito más de noche y que vamos un poco más Sí, ¿no? tranquilos, ¿no? Pero Y más fresquitos. nosotros tozudos aquí, con el programa. Y el último programa, la verdad es que fue un exitazo a nivel de redes. Total. Ha gustado mucho el programa de Criterium. Yo creo que fue un acierto. Nos salió del alma y se ha recibido como tal, ¿no? Como una cosa, como un acordarse de las carreras de hace más de 30 años y la gente lo agradece, lo están agradeciendo, la gente mucho. está contenta. Bueno, sí, nos están enviando muchos WhatsApp, nos están enviando mucha información y la gente parece que le está gustando mucho el programa y nosotros encantados de porque que... se veían identificados, ¿no? Sí, con claro. ay, a mí también me ha pasado, yo también estuve en la Criterium, yo he vivido lo que estabais explicando, ¿no? Y un poco también cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ya se sabe que somos la raza humana, somos melancólicos por naturaleza, pero la verdad es que ha gustado mucho y generar este buen rollo entre los boomers, yo creo que está muy bien. No, sensación muy buena, muy positiva, muy positiva. Qué guay, qué claro guay. Que sí. Bueno, mira, y además más de uno también ha comentado que eso no se va a repetir, ¿eh? Lo Ya. que vivimos en este sentido Sí. de low cost y demás. Y dices, mira, hemos tenido la suerte de vivirlo y encima pues explicároslo y acercarlo un poco a los ¿cómo se llaman los jóvenes estos? Los streamers no sería en directo, Nosotros ¿no? somos boomers y los... No, Hay los millennium, ¿no? Hay los Generación Z, X, bueno, hay un sí. pues montón, eso, ahora hay un a montón. los más jóvenes que no han podido vivirlo y no se pueden seguramente imaginar el grado de libertad que había en el sentido de que teníamos acceso Correcto. a salir a correr con 4 chavos y tal, ¿no? Por cierto. Dime, dinos. Quiero inaugurar la sección Fe de Ratas. Vale, pero antes de todo, explícanos qué has hecho aquí en el decorado. Sí, porque hay novedades. Hay ¿no? novedades. ¿Te has puesto un pin al circuito? Pues mira, vamos a hacer una cosilla, que lo diga la gente del... A ver si alguien me parece muy bien. A ver qué os parece, exactamente. A ver si alguien lo adivina. Y que también... La única diferencia que hay con respecto al programa anterior, ¿no? Parece aquello de... Aquellas 7 diferencias de la place de la vanguardia, ¿os acordáis? Sí, pues sí, es lo sí. mismo. La La única diferencia. La única. Si estás aquí y te has fijado y tal, tienes que ir al programa anterior. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que se hicieron algún tipo de comentarios. Por ejemplo, vamos por el primero. Estábamos hablando del tema del principio de las carreras del Criterium. Sí. Y estaba Xavi Sanjay comentando, dice, yo tengo unos amigos que tenían un 850 y yo le digo, ¿y tú con qué coche corriste? Y ¿sabes? Una cortada. Y me he quedado con las ganas de saber qué pasó con los amigos del 850. Es verdad. Sí, ¿no? esto, ¿cómo fue? Pues, bueno, realmente era que salían en un rally, que salían de noche, lo que comentaba el otro día, que iban con 850, que esto también es curioso porque vaya clásico de coche, ¿no? Y comentábamos que era muy divertido porque la gente íbamos a correr y en este caso, pues en un rally, no sé si era el Bergadá, creo que era, no me acuerdo exactamente. Sí, podría ser. Y en un tramo, aquello subiendo en un tramo, aquello que, bueno, hicieron un trompo y tal, se salieron y volcaron con el coche, ¿no? Volcaron con el coche, que el coche hacía mucha gracia también porque iba pintado de Marlboro, ojo con el tema, porque hacía mucha gracia. Y me acuerdo que bueno, estábamos haciendo de asistencia en aquel rally, concretamente, y cuando se abrió el tramo, pues fuimos a buscarlos, porque claro, no llegaban, algo ha pasado, sí. Y nos fuimos allá a ver qué pasaba. Subimos con el coche a asistencia, y sí, ya llegamos a un sitio pues que allá habíamos visto que estaban en carretera ya, no se habían hecho nada ni nada, pero el coche había volcado, ¿no? Total, que no esperamos que viniese la grúa, sacase el coche y tal, y esto eran, no me acuerdo, pero era de noche, ¿no? ¿Qué hora puede ser? Bueno, mejor pues eran las 12 de la noche o así. ¿Qué hacemos? Me acuerdo que aquello, cogías la chaqueta del coche, aquello, tapabas el mono y venga, y todos para el Concord. Bajamos a Sabadell, la discoteca Concord, y allí con cubates y tal, a seguir la noche. La volcada ya quedó allí. ¿El coche se quedó allí o qué? Bueno, el coche se lo llevó la grúa y nosotros bien, seguimos bien. La carrera, la seguimos desde la discoteca, ¿no? Pobre, y bueno, y fue un poquito este comentario, ¿no? Sí, decir que aunque volcarais y tal, que la vida continuaba y correcto. que formaba parte de la celebración y el... Sí, aquello que la marcha no paraba, no o era paraba. de carreras o era de marcha. Hemos volcado, pero seguimos. Pero ocupación cero.
¿no? Sí, ningún problema. Tú. ¿Es un, Así que, imagínate... ¿Es un problema o es un inconveniente? Correcto. Imagínate un poquito Solo un inconveniente, pues seguimos de marcha. Claro. ¿no? Lo divertido que era aquel momento y que lo disfrutábamos tanto corriendo como pues, por ahí de marcha. Muy bien. Y se combinaba todo allí. Pero sí, no hay ningún problema. Esto de saque a la gente que no ha vivido esto de estos rallies de esta manera. Pues sí, la verdad es que sí. Es verdad y era así, tal como lo cuenta Xavi Sanllehy. O sea que... ¿Qué más había? Después de Fe de Ratas, yo quería corregir personalmente un tema que comenté, del tema del fading, que dije, estas cosas las notas más de noche, ¿no? Yo no me refería a que el fading se produjera más de noche, todo lo contrario, porque de noche la temperatura baja, con lo cual algo, quieras que no, ayuda en la refrigeración de los frenos, ¿no? Me quería referir a que se nota más de noche en el tema visual, ¿no? Que de día, si los frenos se ponen al rojo, lo aprecias menos que de noche, que resaltan un montón dentro de la llanta, ¿no? Cuando llegan los coches al final de tramos, cuando dices, ¡guau! ¿Cómo vienen, no? Ya. Ahí seguro. Y a muchos durante el tramo, ¿no? Que se ve que es un tramo de mucha pisotón, ¿no? Y ya los ves pasar de que dices, anda, cómo baja este, ¿no? Queda aclarado. Y es típico que estás allí en una curva, ves una bajada, aquellas, que hay un par de paellas bajando y tal, y sobre todo eso de noche se ve cómo bajan los coches con los discos rojos. Y el comentario que hacíamos. Y un olor de quemado de la hostia. Estas pastillas eran unas Brembo, eran unas Necto, o Ferodo, ¿qué era esto? ¿Qué era esto, no? O Ferodo. Dice, cuerpo, tiene sabor, tiene color, ¿no? Pero es verdad que pasaba el coche y es que incluso algunos en los rallies del Mundial, Cataluña y cosas de estas, no olían a gasolina. Era un olor de un... Sí, había una mezcla allí. Había una mezcla allí, pero es que era erótico. Era una historia erótica. Un combinado. Que enganchaba, enganchaba. Más que nada quería poner el matiz en esto de que primera entrada del programa, pues Fe de Ratas y corregir un poquito. Está bien. Y yo también, por aquí, ¿no? Cada uno cortó a otro, por lo que estoy viendo. Y yo me acuerdo también que empezamos a explicar una historia tuya con un SEAT 127 en Campadró, que te veíamos lanzándote por las bajadas como un kamikaze, es lo que tiene tener 20 y pico de años, ¿no? Y nos comentaste de que sabías de un truco para poder mejorar la suspensión trasera. Sí. Y nos hablaste de un taco, de un taco de madera. Taco de madera o un palé o algo así. Bueno, resumiendo claro, mucho. A ver, ese coche sabéis que la ballesta trasera era transversal, ¿no? Iba de un lado hacia el otro, diferente de los Marbellas, que son longitudinales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa ballesta iba de un brazo al otro, los brazos de suspensión que llevaba tan sencillitos y tal, y hacía la curva, y esa curva pasaba muy cercana a lo que era el piso del coche, ¿no? Y un día en un elevador digo, oye, ¿y si le hago palanca aquí con una palanca grande? Y vi que podía bajar la ballesta. Al bajar la ballesta, ¿qué pasaba? Que automáticamente los brazos subían. Y había un taco de madera por allí, hice la palanca, le puse el taco y el coche quedó como bastante espatarrado, ¿no? De atrás. Y la verdad es que a nivel de comportamiento mejoró un montón. Hostia. Y era una tontería del taco, con la presión que hacía la ballesta, de allí no se movía ni nada. O sea, pero entre tú y yo también fue casualidad que te fuera bien, porque los coches están pensados para que tengan una altura, para que tengan unas... En uso reparto de convencional, pesos. sí, en cargar el maletero, o sea, tiene que tener un recorrido de suspensión y demás, pero cuando tú vas a lo que vas, pues aquello mejoró notablemente. Claro, ¿sabes lo que hiciste, no? Desplazaste parte del peso delantero a la parte de atrás. ¿Con él haciendo esto? Claro. Estás de alguna manera, coges el eje en medio del coche, ¿no? Y estás desplazando, al bajarlo, levantas el morro. Y entonces el peso se desplaza hacia atrás. El comportamiento mejoró un montón. Un R11 Turbo que tuve también, le bajé un par de estrías del tren trasero, que llevaba una barra estabilizadora con estrías, igual que el R5 GT Turbo y tal. Sí. Y barras. quedaba muy bajito. Barra o sea, quedaba, bueno, de hecho el R11 quedaba el culo más levantado, igual que el R5, ¿no? Entonces lo dejé plano. Ya. Y el comportamiento mejoró un montón. Con esta tontería y gratuita, ¿eh? Y el taco este se quedó allí. Y el taco este se quedó allí, el coche quedó allí. Ojo, Sí, corría con el taco de madera, ojo, Y así empezamos la intro del programa, o sea que si queréis... oye, pues quizás mandamos la carátula, ¿no? Y porque, yo creo que sí. ¿Cuánto llevamos aquí? Ya no lo sé. Pues ahora, venga, si os parece bien, comenzamos.
Bueno, ¿y qué nos depara esta noche? A ver, el programa pasado, porque hablamos del Criterium, carreras, nos introdujimos en el mundo de las carreras. Correcto. Por la base, ¿no? Por, dijéramos, la primera categoría. Estábamos haciendo el resumen a nuestros oyentes, el resumen Correcto. de lo que es nuestra carrera deportiva, porque cuando acabemos este ciclo de programas, de carrerísticos, volveremos seguramente también a tocar los temas de los coches habituales y demás, que de hecho los tres hemos estado en venta de vehículos. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos introducido a presentarnos un poco como pilotillos desde el principio, ¿no? En el programa anterior... La emoción nos ha llevado hacia aquí, creo también un poco, ¿no? Teníamos que Sí, comentarlo. hombre, la pasión la llevamos dentro y esto tiene que salir. Entre otras porque cosas al final- para que nos conozcáis. Es decir, Correcto. ¿y estos tres Mindundis quién son? Pues estos tres Mindundis han hecho lo que han podido, ¿no? Pero han competido. Y han competido. Hemos estado vendiendo, pero hemos estado en la parte comercial, pero en la parte de la pasión, ¿no? Correcto. A nivel de... Nosotros no entramos de en el carreras. mundo del automóvil puramente para vender coches, que Correcto, también, sino que veníamos por la pasión de que nos gustaba explicar, entender de coches y poder trasladarlo a un cliente, ¿no? Ahí Perfectamente. está. Muy bien. En el programa anterior se habló del Criterium, que fue el comienzo, pero estos dos señores de aquí, los dos Chavis, dieron Tenemos un paso más Correcto. y se apuntaron a hacer lo que es el campeonato de la Copa Marbella, que hoy es el turno de ellos dos, de explicaros en qué consistía, el cambio que supone meteros en un campeonato concreto, todos la misma montura y, bueno, hay Pues sí. muchos factores, ¿no? Pues sí, después del Criterium, el paso lógico era meterse en una copa de promoción, ¿no? Bueno, dentro de las copas de promoción había el desafío Peugeot, había la Copa X, y Renault. había la Copa Renault, y estaba con el GT Turbo, y estaba también la Copa Marbella, que por aquel entonces dijéramos que era la más asequible. Sí, Y no solo eso, sino que además tenías la posibilidad de conducir un grupo A, ¿no? Correcto. Todos aspirábamos a llevar un grupo A, ¿no? sí. Aunque fuera un Marbella, ¿no? Era el objetivo, ¿no? Poder tener un coche a lo máximo. Entonces, ¿este coche en qué consistía, no? Era un vehículo se compraba de origen, montabas todo lo que sería el kit de seguridad, que se componía de unas barras, mínimo eran 4 puntos por aquel entonces, unos buckets, unos arneses, el equipo de extinción. O sea, Todos todos- iguales, ¿eh? Todos Sí, sí, todo iguales. igual, ¿eh? todo igual. El equipo de extinción era de grupo A, o sea, llevaba toda la tubería que Sí, se repartía sí. por el habitáculo, no solo Correcto. llevaba un extintor, sino No, llevaba todos varios. los tubos que iban por Hasta el dentro. motor, todo. Hasta el Sí, motor, correcto. El desconectador, Desconectador, de baterías, sí. el tirador para que funcionara el equipo de extinción, y luego llevaba un kit que suministraba SEAT Sí, Sport, sí. que por aquel entonces estaba en Abrera, ¿eh? Y el kit consistía en un árbol de levas más cruzado, con un mayor cruce, llevaba también un equipo de suspensión CONI, amortiguadores delanteros y traseros, muelles también, ¿verdad? Sí, sí. Y no ya había, está, ¿no? Debería llevar como Unas caídas una también excéntrica, llevaba. una excéntrica delante para dar las caídas, porque las caídas eran muy exageradas. Sí, eran muy exageradas. Con autoblocante, Bueno, además, ¿no? autoblocante, Sí, había autoblocante, y dirección rápida también. Dirección rápida y Claro. reacción cerrada. Sí. Y aquí cabe puntuar que en primera este vehículo alcanzaba 60 por hora y en quinta 150. Imaginaros 4 marchas por ahí medio. Estás todo el rato metiendo marchas. Sí, metiendo sí, marchas. sí, Y la sí, primera sí, era sí. totalmente útil, ¿eh? Sí, Xavi, las sí, las sí. subidas. No, claro, porque las subidas, este coche básicamente decíamos el 903 de cilindrada, era un coche que de origen, ¿no? Pues le podía sacar 45 caballos Sí. y en esos preparados llevan sobre 50 y algo. Que después esto ya hablaremos un poquito porque lo de los 50, claro, Bueno. sabemos que todas las carreras de promociones todos van iguales o tienen que ir iguales, pero la verdad siempre hay un poco de Os haré una pregunta. Picardía. Sí, un poco de picardía y tal, y a veces los motores pues eran un poco más, pero bueno, realmente Seat Sport hizo un gran trabajo porque controlaba mucho los coches, estaba encima, y cuando veían cosas raras, hay que pensar que los Marbella, los tiempos que se hacían eran muy similares. Muy similares, sí, Eran sí. muy similares. Segundo arriba, segundo abajo. Estábamos Correcto. todos metidos en un abanico de 5 Sí. segundos. Si te metían 10, es que lo habías hecho muy mal. Correcto. Aquello era, había claro, íbamos todos súper ajustados. Después son coches que realmente en las subidas no podías ganar prácticamente nada, porque todo el mundo iba al límite y al final era un coche que estaba pensado para ir aprovechando toda la calzada posible, y frenar lo mínimo, lo justito y ser muy fino y muy rápido, pero Escúchame, no, Sí. pero esto, espérate, que guárdalo para tu bloque Vale. de piloto. Yo quiero que me cuentes, porque claro, yo he sido copiloto, ¿eh? Sí, Yo no, Ya se están embalando, los chicos, ya están aquí. No, pero no, yo no lo he llevado, esto me interesa mucho, pero Sí. claro, primero vamos Sí. por partes. El programa por es partes. vuestro. O sea, la Copa de Promoción, decíamos, duró del 89 al 93, Sí. siendo el último año únicamente el Campeonato de España.
Bueno, primero empezó el 87 con la Copa Marbella de tierra, porque había los dos campeonatos. Sí, primero había la tierra y después salió el asfalto, ¿no? Que llegó un punto que se hacía tierra y asfalto, podías combinarlo. Sí. Pero normalmente quien hacía asfalto, que hacía tierra, porque al final la base del coche era la misma, pero en la tierra, claro, la configuración, neumáticos, esos eran diferentes. Y cuidado, y el bastidor también quedaba... Sí, claro, pero era un coche que era muy fiable, ¿eh? Realmente, por ser lo que decíamos antes, un coche pequeñito, pero estaba muy bien puesto a punto, un kit estaba muy bien desarrollado este kit, y realmente el coche, eso que antes decías, que, hostia, la sensación es que llevabas un coche mucho más potente. ¿Qué pasa? Que claro, eso que decíamos, ¿no? Que en las subidas era complicado. Primera pregunta extraña. ¿Recordáis si permitía meter primera con el coche lanzado? O sea, de reducir de segunda y meter primera. Y te voy a hacer, si quieres, hasta... ¿Se podía? ¿Quieres oír las sensaciones que tenía ese cambio? Ahora mismo. Venga. Ibas en segunda... Vas a hacer el... ¡Chis! O sea, que entraba sí o sí. Sí, pero entraba haciendo chis. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Entraba haciendo chis, que no sé por qué, eso nunca se lo preguntamos a pobre Joan Roda, que era que... Chis. Bueno, ya tenemos el primer audio original traducido por Xavi Forné. Bueno. Chis. O sea que entraban, ¿eh? En primera. No, es que de hecho, ya te digo, se parece mucho en ese sentido a la primera del Ford Focus, la Focus Extreme que hicieron sin entrar, ¿eh? No, solo hago un apunte, que la primera es totalmente utilizable. O sea, la primera es tan larga que muchas curvas de segunda se hacen en primera. Pues aquí pasa igual un poco en el Marbella. Agraviado además por la falta de potencia. Porque si encima unas subidas que la primera era obligada. A la que frenabas el coche, metías primera. Sí, es que hay coches que no. Cuesta más, a capón. Pero hay algunos que entran bien. Entraba a capón seguramente, yo no recuerdo esos sincronizados, pues harían polvo a cabo de 2 o 3 carreras, ¿no? Pero no, la verdad es que eran muy fiables, ¿eh? Yo te puedo decir que en 2 años que estuvimos compitiendo, averías importantes, graves, no tuvimos ninguna. Básicamente una que después puedo contar, pero no, fueron muy fiables estos coches, y mira que iban a fondo. Estos coches se explotaba a tope, ¿no? Porque se sacaba, se aprovechaba todo. Aparte, hay que tener en cuenta que es un coche de 720 kilos o así, más o menos del de serie, el cual de carreras debe estar un poco más bajo porque iba totalmente pelado dentro. ¿Sabes qué curiosidad tiene este dato? El alerón de un Fórmula 1 es capaz de soportar una presión de 700 kilos. Hostia. Y cuando... Un Marbella, ¿no? Ya un Marbella. Un Marbella, exacto. Y cuando leí un día esta información pensé, si es lo que pesa un panda. O sea, que puede aguantar un panda encima del alerón con la presión que llegan a aguantar. Tú lo sabes, porque tú tienes uno, pero esto ya lo comentaremos. Y yo tengo Marbellita, pero claro, no he corrido con él. Nos contarás tu curiosidad, que es muy curioso. Después, si queda tiempo, os contamos. El kit ya lo hemos explicado. Los años que se participó también. Había Copa Regional y el Nacional, que fue el último año. Bien. Tierra y asfalto. Correcto, ¿vale? correcto. En asfalto se corría con neumático de serie. Neumático de calle. Vale. Sí. Y en tierra no, neumático de taco, porque claro, en tierra sería imposible gobernar el coche con neumático comercial de calle. La asistencia era por parte de cargo de Seat Sport. Seat Sport, correcto. Seat Sport se encargaba de hacer la asistencia. Sí, tú llegabas a la carrera y básicamente pues ellos ya se encargaban de todo el tema de... ¿Y cómo daban abasto a todos los participantes? Pues si te digo la verdad, antes lo comentábamos con Xavi, no me acabo de acordar yo mucho, pero yo creo que había como un parque de trabajo, ¿sabes? Esto que se hace y tal. Parabas allí, si no había ningún problema, marchando. Correcto. Y si detectabas alguna cosa, llámale... ¿Era gratuita la asistencia? Sí. Se traían mecánicos, o sea, llevaban recambios, ellos llevaban los recambios y te facturaban al final de la carrera, te decían, mira, te hago un albarán y hay un alternador, y imagínate un latiguillo de freno. Eso te lo cobraban, ¿no? Te lo cobraban, pero posteriormente. Sí, pero un precio menor también, ¿eh? Todo gracias al señor Joan Roda. Joan Roda, que era nuestro padre, no sé si sería padre putativo, esta figura de Tiet, que está por ti y tal, y de verdad. Era un consejero psicológico, una ayuda brutal en el tema del vehículo. Y bueno... Yo quiero. Pero espera, no se acaba aquí. Yo quiero. Sé de gente... Suena muy bien esto, ¿eh? Sé de gente que le dijo, no tengo dinero para pagarte la reparación que me has hecho. Y la aplazaba. Es que es brutal, o sea... fue muy bueno. Brutal. Era una persona de verdad. Ahora empiezo a entender algunas cosas. Muy bien. No, la verdad es que en cada carrera, más o menos en la Copa, depende del año,
habían entre 20 y 30 participantes. Así que ojo, que éramos un montón ¿Qué os de costaba en gente. Marbella? Entonces eran pesetas. ¿Qué pagaste tú? ¿Pero qué os costaba? Vale, buena pregunta. A ver, habían dos opciones. La opción de comprar el coche totalmente nuevo. Un coche estaba hablando de 6.000 pesetas. Bueno, 6.000 pesetas. 6.000 euros, 6.000 euros sería 1 millón de pesetas. Sí. Ya estaba Un haciendo millón de Ayuda, pesetas, ¿tanto por valía? cierto, Josep, Sí. tenemos que colgar en este apartado, Sí. tenemos que colgar un folleto que tenemos de lo que es la folleto de marketing. Sí, de la información de la, Con de la sí, carrera. las ¿vale? ayudas Sí. y las cosas. Las que lo hemos ayudas, estado comentando, premios, sí. las comunidades que corrían la Copa Marbella Correcto. y o sea, toda la información para Esta que la gente tenemos, vea la lo que tenemos y la podemos, Vale, podemos vale. enseñar. Para pasar a todos. euros, los más jóvenes tenéis que dividir entre 166.3.6. 386, perdón. Sí, pero tampoco serán conscientes de lo que era la peseta, con lo cual no lo podrán comparar. No, pero, Bueno. pero es lo que decíamos antes, un Panda más o menos podía costar, pues eso, al millón, cambio 6.000 euros. serían 6.000 euros. 6.000 euros. Y después había la preparación del kit, que creo que eran 200.000 pesetas. 200.000 pesetas. 200.000 pesetas. Sí. Y claro, lógicamente... Pues, 7.200 las euros el las coche preparado. Las horas del mecánico y tal, y después ya sí que quería... Nuevo de trinca, ¿eh? Nuevo de Hablamos trinca. coche nuevo de ¿Tú lo trinca. compraste nuevo? Yo no lo compré nuevo porque yo lo compré a una persona que había competido un año, había hecho un año, que esto se hacía mucho en la Marbella. Y sin preguntar qué pagaste, sobre qué precios estaban. Pues, no, yo pagué más o menos esto. Lo mismo. Sí, yo Aunque pagué más hubieras o menos. corrido un año. Sí, porque el coche había corrido un año, el coche la verdad es que estaba en muy buenas condiciones, teóricamente, habría que poner unos puntos suspensivos porque exteriormente, interiormente estaba impecable, Bueno. pero no de mecánica. Antes también pero una no de cosa, mecánica. nosotros que hemos vendido coches, antes esto de los vicios ocultos no existía. No existía. O sea, hoy como comprador puedes reclamar muchas cosas, entre Correcto. ellas Sí. los vicios ocultos. Antes te vendían el coche y un poquito a la que estaba hecha la venta te olvidabas, y Ya te olvidabas, ¿no? te comías si había algún problema, ¿eh? Correcto, También hay que correcto. decirlo esto. Después, no, a ver, lo que está claro es eso, ¿no? Que al final esos coches, pues mucha gente lo que hacía es comprar ya el que estaba montado y era mucho más rápido porque ya enseguida tenías el coche. Pero bueno, nosotros en nuestro caso tuvimos que abrir el motor y hacer motor porque no estaban las condiciones que No. tocaba, ¿no? Pero lo que era el coche en sí estaba muy Bien, muy entero. dicho esto del kit, Sí. del kit que estaba montado, claro, ¿qué puedes hacer para que el coche fuera bien, ¿no? Entonces había los preparadores. Nosotros íbamos con uno que se llama JMR, Sí, que nos preparaba lo que era el sí. tema mecánico, ¿no? Ajá. Que luego era una herramienta, ¿no? Una herramienta JMR, exactamente, sí. Lo veréis me imagino que colgaremos también las fotos del Marbella que íbamos Butá como piloto y yo, Xavi Fourné, como copiloto, Barcelona HZ, que era de Ramón García. Ya. Ramón García lo utilizó No, unos si años nos dirá el antes. número de chasis y todo. Sí, y el teléfono de No, pues, con la que matrícula llamar. 7935 creo que era, pero bueno, no se lo he dicho de memoria, o sea, igual vinculado. ¿Y qué os iba a decir? Lo que jugabas era con el avance de... Porque el Delco se movía aún con... Podías mover el avance con el Manualmente, Delco, ¿vale? aflojabas y Correcto. ajustabas. No podías tocar los difusores del carburador. Y bueno, y con esto y poquita cosa más y todo bien pulidito, Ya. sería Sí. la preparación que hay y el kit que te da. Hablabais de en caballos. Escape también, escape era 50, diferente, o sea, pasaba de 40, ganabas 10 caballos. 10 caballos. El escape, El no escape. lo hemos nombrado. El escape no lo hemos hablado. Llevaba un escape central. Sí. Que por Una cierto caña- tenía un sonido Una muy- caña que iba recta. Sí, sí, atrás. tenía un Sonaba sonido muy auténtico. muy ¿eh? bueno. Sí, No, y no eran sobre- catalizados estos. No, No. que va. Y sobre todo desde dentro, la sensación desde dentro del sonido del escape, más las piedrecitas que iban picando en los bajos del coche y tal, hostia, daba sensación de que llevabas un coche aparato, ¿no? de 300 Y caballos. acuérdate El ruido cuando, hace la mucho, sensación, El sí, ruido también hace Y en mucho. la bajada lo parecía más. cuando arrancamos el Sí. coche en frío, el árbol de levas. Sí, aquello como los coches de los gordos, ¿no? Sí. Y luego tenía un problema que era el cigüeñal, que era de 3 apoyos, que esto ya es viejísimo, o sea, no hay ni un motor actual que lleve cigüeñal de 3 apoyos, ¿no? Y había que cambiarlo por un tema de prevención cada 3 carreras. Se partían, o sea, se partía el cigüeñal. Ese esfuerzo extra de 10 caballos hacía que el cigüeñal se partiera, ¿no? Entonces yo recuerdo que se había que cambiar preventivamente cada... Bueno, lógicamente, a más presión mecánica o más exigencia que le pides, menos duración, ¿no? Sí, pero 10 caballos, ¿eh? Con 10 caballos se rompía una pieza. O sea, que fíjate tú el nivel de... No era que yo desgaste, sino se partía. Otro día hablaremos de los motores de 3 cilindros estos de ahora. Otro día. sí. Seguimos. Esto- Ha sido solo un spoiler. No, por favor, En estamos 900. muy bien. No. Sí, no. el Ha sido un 903 spoiler. está allí, pero después cambia, ¿no? Esto que comentamos nosotros, siempre hemos ido a Urpisport en Sabadell, porque ellos son preparadores de coches de carreras de hace toda la vida, ¿no? Al final Urpi era mecánico de Joan Fernández
y todo el mundo ya puede conocer a Joan Fernández, que ganó. Joan Fernández, el de las barquetas. El de las barquetas, Sí. ganó. El Danone. Campeonato de España, campeonato de Europa, sí, Danone. El típico dueño de Danone. Superwagen. Sí, Y Francesc Rupí pues era quien preparaba los coches, las barquetas de Joan Fernández, y después íbamos mucha gente allí a llevar los coches de carreras. Y aunque fuese un pandita, pero un Marbellita también me lo hacía. Pero era un grupo También A. hacía. Era un grupo Y era un A. grupo A, era un grupo A. Sí, Mira, sí, sí, sí. fijaros el nivel de enganchar al público que tenía la Marbella, que esto lo comenta Genís en el audio del Criterium, perdón. La gente se esperaba a que, o sea, pasaban los primeros y se esperaba la gente que pasaran los Marbella. Para ver el Sí. espectáculo. Porque era un espectáculo. Y había unas batallas en la cuneta para discutir quién pasaba más fino, el que era más tal, el que pasaba al segundo. Sí, la sí, gente sí. con el crono en la mano para sacar conclusiones allí, ¿eh? O sea, eso demuestra el nivel que tenía la Marbella en cuanto a prestigio, ¿no? De ser una copa que los pilotos, la gente que los conducía, pues bueno, Lo tenía estaban que- dando todo. todo, exactamente. No, Lo estaban dando era todo. un auténtico- ¿Cuántos participantes teníais en un Él ha dicho rally? 20-30, yo creo que 30 me suenan muchos, ¿no? Xavi? 30 yo te diría sería más de cara al primer año. Aquí en El primer Cataluña, hablas año. de aquí en Cataluña. En Cataluña, sí, sí. Pues después se hizo ya a nivel nacional y después la cosa, también los costes, todo esto ya era mucho más elevado. Y eso Bueno, es los otra premios historia. también, ¿eh? Los premios también se pagaba más, Sí, pero bueno. sí, también. Pero Sí, yo sí, lo que más correcto. alucino es la capacidad, que os lo quería preguntar, ¿no? Dime. ¿Cómo ir deprisa con un coche con un motor tan poca cosa, ¿no? Bueno, estos coches, lo que decíamos. ¿Cómo ir deprisa con sí, esto? es lo que decíamos en las No, subidas. ahí lo explicará esto. Sí. Xavi, como piloto, es el que tiene que darnos las sensaciones que tenía al volante. No, la verdad es que comentábamos que en las subidas es un coche que tenías que hilar mucho, habría que ir de punta a punta aprovechando toda el margen de la carretera y a veces ni de la carretera, de la cuneta y todo. Y tenéis que ir muy fino y bueno, realmente un coche que te permitía jugar mucho con el volante, el autoblocante también ayudaba mucho, realmente. Y sobre todo donde había las diferencias en las bajadas. Cuando había una bajada, como más cabrona era la bajada, pues más se corría. Era allí no levantaba nadie, porque allí, ¿qué pasaba? Que si levantabas un poquito, es que te caían los Claro, te caían segundos los rápido. segundos. Y después, lógicamente, ¿qué pasaba? Pues derrapadas, trompos, todo esto, estaba al orden del día. Yo me acuerdo salir largo de una curva y arrastrarlo. Jordi me decía, mierda, hemos salido largo y efectivamente estabas 3 o 4 curvas hasta volver a coger el ritmo. Sí, el sí, coche sí, quedaba sí. muerto. Has perdido la, tienes has que perdido bajar la inercia. Claro, Claro, perdías sí, la sí, inercia, sí, tienes que sí. bajar una marcha y, bueno, ahí se te caía el mundo. Bueno, encima. claro, es un Sí, sí, motor que se tienes que viene estar, todo abajo y tienes que pierdes estar muy un alto de montón. voltas, muy alto. A la que lo dejabas caer, ya, mierda, embragadas y lo que Sí, ponía, sí, bajar sí, marcha, bajar marcha y bu, 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 para que el coche recuperara rápidamente, pero costaba De mucho. momento ya os voy encasillando. Él es el... ¡Ah! Y tú eres el... ¡Bu, bu, 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 bu! Que el otro día también lo comentaba así. Lo No, que ya. está muy claro es que no dejaba de ser una real escuela de pilotos. Mucho, porque mucho, tenías mucho, que dar mucho. todo Mucho. lo que pudieras. Sí, sí, sí. Que no hemos hablado nunca de este concepto, pero cuando hacéis carreras, el primer rival eres tú mismo contra el cronómetro, que es una cosa que nunca le hemos comentado todavía, ¿no? La gracia de entrar en low cost, en no sé qué, los rallies, los amigos y tal, pero enfrentarte por primera vez a pelearte contigo, porque al final te estás peleando contigo, ¿no? Sí. Decir, oye, 3, 2, 1, eres Sí, sí, tú sí, sí, contra ti, contra Sí. el cronómetro, y eso es una sensación que no se ha tenido nunca antes. Claro. Hasta que te plantas a correr y dices, oye, que esto va en serio y aquí tengo que Bueno, que tenías pelearme que salir- conmigo, aparte de con los demás, conmigo mismo, ¿no? Tenías que salir muy concentrado, sobre todo la concentración era súper importante, no perder los papeles. Más de un sitio, pues salías de una curva y salías de lado a lo Cancún y tal, y le dabas a la valla y seguías gas a fondo. Claro. Porque si tú le das a la valla y te quedas allí parado, pues lógicamente pues ya Ya pierdes está. un montón. Pero es que encima, pues, si tú ves que estás derrapando y golpeabas una valla, tú golpeabas una valla y tú seguías. Hay que seguir, hay que seguir. Tú No te seguías. pares, que pierdes No, no, es que- ahí, es puedes que- perder posiciones correcto. por un tubo. Y aquí las imágenes esas de que el coche, no sé si fue en el tramo de Alpens a Las Llosas, creo que fue en un Costa Brava, salimos de una curva, el coche se fue, entramos a la cuneta, se levantó el coche de dos Que ruedas. está la imagen. Está la imagen, ¿no? Ah, Sí, 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 todo el mundo, ¡ah! Volcada seguro, y lo salvé, no sé ni cómo, pero, Bueno, pero lo salvé, volante, volante ni te lo allí, planteas. y gas y volante, el coche levantado y todo esto, pero para Sigue, abajo, sigue, para sigue, abajo. sigue, sigue. Sí, sí, porque si no, ya te digo, es que seguro que te quedas detrás, ¿eh? Si a la mínima chorrada que tenías así, el mínimo fallo, Cuánta presión, te ibas ¿no? detrás. Cuánta te ibas presión, detrás. ¿no? Aquí hay una novedad, respecto al Criterium, no lo hemos comentado porque la tenemos como asumida, que es el entreno.
Sí. Aquí entrenábamos. Es decir, aquí ya te entregaban el roadbook con tiempo y cogías piloto y copiloto, se quedaba las noches, tardes, noches, cuando habías acabado de estudiar o de trabajar y tal, se quedaban y se hacían pasadas, ¿no? Sí. Y se te echaba a veces la noche encima, ¿eh? Estábamos allí haciendo pasadas y cuando veíamos que ya teníamos las notas bien tomadas, bien rectificadas, ¿eh? La primera pasada, para apuntar la siguiente, para pulir, otra más para afianzar. Luego para notar cambios de asfalto, posibles humedades, el sol entra por aquí, ¿a qué hora lo haremos? Un poco, pues poner en marcha tu cerebro para ir pensando el día de la carrera. Estaban en juego todos los factores. Sí, entonces las notas las tenías bien apuntadas. Sí, es que aquí respecto con eso se ganaba mucho respecto al criterium. Respecto al criterium, esto decimos, ¿no? Que el criterium habíamos hecho una pasada solamente y habíamos apuntado las notas lo que hemos podido, ¿no? Porque al final no te daba, mucho tiempo. Pero aquí no, aquí no. Aquí piensa que la Copa Marbella estaba dentro del Campeonato de Cataluña, ya eran incluso carreras del Campeonato de España, y eran carreras ya un auténtico rally en todos los sentidos y lógicamente se entrenaba unas semanas antes, como ya sabías los tramos, se podía entrenar. Aquí hay otra picaresca, que lo típico, que cuando vamos a entrenar y tal, pues te encontrabas al uno, te encontrabas al otro, bueno, ¿cómo está? ¿Qué lleva? No, yo llevo 2 pasadas, y tú, no, yo he hecho 3, no sé qué. No, mentira. Todo mentira. 15, 20, 30 pasadas. Allí había gente que entrenaba muchísimo. El señor Zanini creo que lo hacía mucho. Esto es no pasa nada. Ya está ahí. Esto también es otro tema psicológico. Salgo o no, salgo a mantener, ¿no? Eso el otro día. Otra guerra psicológica que se practica mucho en los Cuando rallies competimos nos volvemos un poco malos, ¿eh? Sale la vena esta un poco de topa a mí. Bueno, porque todo el mundo es lo que decíamos, vas al segundo. No te lo voy a contar, ¿no? Sí. Te voy a contar yo a ti, ¿no? Me llevo aquí currándomelo. Claro, pero no es que lo yo mismo. Sé que allí, no es lo mismo que tú hagas 5 pasadas que él pueda hacer a lo mejor 20 pasadas. Básicamente 20 pasadas puedes repasar, puedes mirar todo. Ya es que buscan todos los puntos delicados ahí donde puedes. Sabes que uno levantará y tú con no razón levantarás. ibais a muerte, ¿no? Incluso en las bajadas, porque sabíais lo que os encontrabais. Correcto. Y eso también hacía que pudiéramos ir a fondo, porque habíamos hecho pasadas todo el mundo y el que diga que no ha hecho... Bueno, según las imágenes que se ven, entrar ahí a morir, porque sabes cómo empieza, cómo es y cómo acaba, ¿no? Y eso es un coche que decíamos que se aguantaba, de verdad es que se aguantaba. Cuéntanos algo del comportamiento. Pero iba saltando, iba saltando. Al volante, que cuando lo llevabas, antes has comentado un poco lo de... Es que me he quedado con lo de autoblocante. Sí, del autoblocante. Es decir, que es un coche que con la dirección rápida y el autoblocante te permitía entrar bastante fuerte. Incluso pues con gas, ¿no? Además. Sí, con gas. Y metiendo el volante al vértice, en el vértice. Sí, y realmente... ¿Hay alguna foto con la rueda delantera levantada? Bueno, se levantaban bastantes, porque claro, se hacían apoyos muy fuertes, eran muy fuertes los apoyos y muy agresivos. Sí, muy agresivos. Y el coche se levantaba. Lo que pasa es que normalmente se levantaba y no pasaba nada. Normalmente. Claro. Algunos se levantaba y volcaba, pero en general era muy espectacular porque se levantaban. No perdía tracción. No perdía tracción. No. Lo del autoblocante en este coche le iba de cine. Este coche era un coche que de atrás no se movía mucho, lo tenías que mover tú. No, bueno, se llevaba mucho con la dirección. De atrás rebotaba, iba rebotando con la ballesta y tal. Y después esto lo que iba muy bien porque con la típica, ¿no? Pie izquierdo, aquello gas y freno, pues te permitía cruzar el coche de atrás, colocarlo. Y al final, pues esta técnica... Pero no mucho, porque no lo podías frenar mucho, ¿no? O sea, correcto. Ahí está el tema. Es que a la que... No, cuidado. Era mejor abrir dirección, ganar, lo que tú antes has comentado, jugar con tener toda la curva muy dibujada para aprovechar todo. Que ir con un piecito y taparlo aquí, porque igual se te quedaba muerto. O sea, era mejor entrarlo y ir abriéndolo, aunque no fuera tan bonita. Una guerra psicológica, ¿eh? Porque ahora que lo que decíais antes, ahora que una curva no ha salido... No, fue muy porque divertido. Los demás lo harán mejor, ¿no? Y aquí hemos perdido. Tienes la sensación, y como te da tiempo de pegar golpes, porque claro, sí, la recta sí. La leche, que se ha quedado esto frenado, me cago en la... No, la recta... ¿Y no hacíais así en las subidas los dos a la vez? Casi, ¿eh? No, sí es verdad que... Coche los picapiedras. Sí, el embrague sí. No. El embrague lo freíamos. Y si tú miras en otros coches, lógicamente mucho más potentes, en una recta no te das tiempo prácticamente de nada, ¿no? Aquí sí, aquí en las rectas podías hablar un poco con el copy, ¿eh? Si una recta estas largas, el copy te comentaba cosas, ¿eh? Te leía notas, pero, hostia, vamos bien, venga, va, no sé qué, ¿eh? Si te daría tiempo, porque aquí había lo que es la parte esta de las subidas, que aquí no es, o de las rectas
que aquí perdíamos tiempo y lógicamente se notaba. Luego tenemos unos audios donde se ve un copy experto, que es Sí. Alberto Valencia, que había ido ya con muchos pilotos. Y Iván de Santiago se estrenaba con el Marbella. Sí. ¿Vale? Y el primer día que dice, yo lo compré y me fui a correr con él. Luego explica la historia, no le voy a chafar el plan, ¿no? Se fue a correr con él y pues lo probó en la carrera, ¿eh? Ya. Probó la carrera. Y dice, vaya mierda de coche me he comprado una mierda de coche. Y va pensando él, dice, no corría nada por las subidas. Y dice, y el copy de repente me dice, y empieza la bajada, ¿sabes aquello que entonabas? Y dije, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este, no? Y luego lo entendí. Dice, empiezas a bajar y las enlazadas estas rápidas, dice, empiezas a tirarte ahí con el coche a meter marchas y bueno, piensas que vas como un Hay loco. que ser joven para Sí, hacer sí, eso. sí, ¿eh? Sí. Hay que ser Aquí había, yo me acuerdo que había... Siempre había que echarle mucho rojo. Había mucha gente, había Xavi Alujo, había el Sanchís, había Gianni Tati, Sánchez. el Tati. Tenéis y Santi Hernández, eran muy amigos. Hernández yo me también, acuerdo que sí. comentaba. Un sí, quemado. Sí, Santi sí, de- sí, pero había mucha... Iba habían- como tú, con Susana, que era su pareja. Sí. No, había mucha gente, yo me acuerdo que todos iban, el Kim Camps también. King Camps, a Kim ver, vamos a Camps. hacer un poco de repaso. Sí, King Camps. King Camps. Almecha, Como os Fon. dejéis uno, Almecha, vais a quedar Joaquín mal. Font. Joaquín Font de pero la Raza, eso Almecha. estamos hablando de la segunda temporada de Marbella. Ah. Es decir, la primera está de Ah, Xavi. perdona, se dinos están tú. Sí, metiendo en un no, lío, este porque de como Xavi es de Alujo, Girón, de Sanchís, estos fueron de la primera Primera hornada. ¿no? Que tenemos algunos audios también. Y después de esta segunda más, Que es cuando entré yo. sí, que estaba ya pues eso, King Camps, King estaba Camps, Tubert, Tubert, estaba Guitar, Guitar también, Hernández. estaba Hernández, estaba Genís, Correcto. estaba correcto. Mutal Sallei, Sí, es que soy yo. estaba Jordi Boutà, Sí. eh, Y mucha más gente. más gente, Font también, Joaquín Font. Joaquín Font, muy bien, muy No, bien. y Ahí seguro- como os dejéis a alguien. No, ¿no? es que al Ay, final, ay, no ay. sabes qué pasa, que al final te reunías, era como un poco con tu grupo, por cercanía geográfica muchas veces, Sí. porque habías coincidido en el preparador. O sea, no es querer dejarse a alguien o no, es que éramos tantos y gente que entraba, hacía una carrera y salía. Sí, también, sí. Había gente Claro. que salía todo cambiando Claro. y gente que no, ¿eh? Correcto. Claro. Yo esto que decías, ¿no? Que al final lo tema de los rallies, pues claro, aquí hicimos, me acuerdo, el Rally Osona, el Criterium, el Rally de Berguedà, Lloret, empezamos por Lloret. el Lloret también. Calas de Palafrugell. Correcto. Carles de Palafrugell, el Osona. Osona. Eh, Berguedà. Yo tengo Berguedà. el Hivern, Igualada. Vila de Sitges. Igualada y sí, el Rally Ah, Hivern y el Empordà. y el Empordà. Y después nosotros hicimos el Costa Brava, el Cataluña, Costa Brava y Cataluña Costa Brava, el Grande. Que no lo acabaste este. No, sí, No, que es la que no primera- saliste, no saliste al segundo día. No, aquí te explico una anécdota. Temporada Si queréis, 92 estamos Sí, esto es el hablando. año 92. Sí, sí. El año 92 Año olímpico. fue cuando, el año olímpico, muy bien, fue cuando hicimos el Rally Cataluña, que era puntuable para el Mundial. Ojo, que aquí sí que era una pasada, porque al final... Inscritos los que quieran. había pues Carlos Sainz, Didier Oriol, Ya, pues. Cancunen, es decir, que estamos hablando ya de, ojo, palabras mayores, ¿no? Y la Copa Marbella, el rally eran de 3 días, era el primer día de asfalto y 2 días de tierra, ¿no? Y el primer día puntuaba para la Marbella. Curiosamente, porque claro, nosotros nos quedamos, hostia, tío, vamos a ir al Mundial, tío. Era una cosa que era bestial, Lloret, para no nosotros sabes era, el Lloret. sí, era algo como, hostia, qué heavy, ¿no? Y en eso que verificamos por la mañana. Y fuimos a verificar y entramos en el pabellón de Lloret, un pabellón, Sí. y había las gradas y había gente y todo, la gente mirando cómo verificaban. Para y eso tal. estaban. No, pero que estaba chulo. Había gente y todo. No, pero que estaba chulo mirando aquellas verificaciones. En Canarias, No, en porque Canarias normalmente hacen una prueba Pero que dentro normalmente de un pabellón. pero que normalmente no hay gente. Canarias tiene mucho dinero. Veréis las imágenes, sí, sí. Pero que en la asistencia normalmente no hay gente mirando. Sí. Y allí estaba lleno de gente. Y teníamos una anomalía del coche y, bueno, aquello que la verificación, pues tuvimos que salir porque no nos dejaban salir. Y fuimos a Seat Sport, ¿no? A solucionarlo. Y después ya no nos dejaron verificar hasta la tarde. Y después, claro, cuando entraba la tarde, entraban ya los mundialeros, ¿vale? Y nosotros, siempre me acordaré que aquello, venga, el comisario pasa por aquí, digo, no, usted póngase aquí. Y claro, yo entro con el Marbellita allí, en las gradas, la gente, y me aparco al lado del Carlos Sainz con el Toyota Celica. Qué bueno. Ya, claro, aquello,
fue una ilusión en aquel Tú momento. así, ¿no? Que era Carlos. Sí, bien, no, Carlos, ¿qué Estamos tal? ahí. Sí, tal, la paella aquella que tercera Y y... claro, Métele la primera. Y que tú metías tercera y yo metía primera, pero bueno, la palanca iba para adelante. Sí, ¿no? En los dos casos. No, fue muy guapo y una experiencia bestial porque, claro, tenías tu ídolo, el máximo ídolo que teníamos en Sí, aquel sí, momento, desde lo luego. teníamos al lado. Claro. Nosotros estamos verificando el Marbella aquí Claro. y aquí Oceálica, ¿no? Y es un recuerdo muy especial. Escúchame muy una cosa, especial. ¿tuviste algún golpe o qué? Pues yo te contaré un golpe que tuvimos nosotros. Porque antes lo he comentado que pegaron ahí con un. No, pero esto pero eran pequeños besitos. Esos a son- la- sí, a la vale, vaina. vale, fueron vale. pequeños Esto besitos. forma parte de... Gajes ¿Sabes la de- pelota? gajes ¿Sabes de- cuando sí. juegas al millón? Que la pelota va por un carril. Sí, sí. Pues esto es lo mismo. Igual, Lo igual. importante Como es el Scalestri, no ¿no? saltar del carril. Apoyando Como el vallas y Scalestri. ya está, ¿no? Pam, exactamente. No, y eso que decías antes, que venía mucha gente a vernos, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando, que venía mucha gente, nos venía a ver, incluso yo me acuerdo de grupos de gente que nos venían a ver y venían a las carreras y cada carrera venían y estaban ya al salir, nosotros allí a punto de salir, y nos venían a ver, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, no sé qué. Hostia, era muy guapo esto. Era bonito, era bonito. Sí, sí, se montó una colla de gente de diferentes ciudades que nos venían a ver y Mira, Qué bueno. es, qué bueno. es mucho de agradecer. En este sentido te explico. Nosotros no nos promocionamos, y es rápido aquí explicártelo, pero me hace gracia y quiero decirlo, ¿no? No nos promocionamos durante el Criterium porque la verdad es que nos daba un poco como de vergüenza ajena, ¿eh? Aquello que dices, vas a correr, oye, no lo digas mucho, haz tu historia y tal. Pero el siguiente año, cuando hicimos la Marbella, ya nos sentíamos pilotos. Sí. Y empezó a venir a vernos gente del pueblo. Yo recuerdo que se montaban coches. Venía Manel San Martí, que pobrecito luego falleció y demás y tal. Venía Yolanda Gallardo. Venía mi cuñada Gemma también a vernos y mi hermana Cristina, que no tengo unas fotos que me lanzó. Ostras, te daba como Hacía ilusión. ilusión. Y luego nos íbamos todos a cenar y quedaba, de verdad, era muy, muy bonito, ¿no? Y Sí, no quería olvidarme porque pasamos por encima lo que es el público, hablamos de piloto, copiloto, de asistencias, parques de trabajo y todo lo que sea, mecánicos. ¿Y el público qué? Claro. Sí, sí, hay Ahora que cuando tener ves en las cuenta. cunetas llenas de esta manera, venían los amigos a verte y realmente No, hace ilusión. mucha. Yo mucha. uno de los problemas que tenía, que la copy siempre me decía, la Dolores me decía, hostia, cuando ves un cruce, que haya gente, mierda, porque yo venía allí, Claro. y cuando veía gente allí, porque habían curvas en esas carreras sobre todo, que son muy reconocidas, había mucho público, la gente chalaba con los Marbellas y aquello que te calentaba más, y Claro. la Dolores decía, Sí, hostia, ahora que verás, ya ahora verás tú, cruce lleno de gente, seguro que hacemos show, y show cabía. Bueno, de hecho hiciste un segundo scratch en Igualada. En Igualada, En Igualada. Rauric Saballa, que estaba mojado. Sí. Estaba Sí, mojado. la verdad es que a mí cuando está mojado, bueno, me iba bastante bien. Te iba bien Y- esto que el coche te desliza Sí, un poco, aquello ¿no? que iba con la finura y tal, y bueno, me salía bastante bien y hicimos un segundo y la verdad es que muy contento. Muy Siempre contento. hay esto. Os contaba, os explico el tortazo que nos dimos. Va. Explica. va. Rally de Igualada. Sí, El cuarto rally, Lloret, Carlas, Usona, Berguedà, el quinto rally, ¿vale? Y una zona de lazadas en bajada, después del trozo de mojado, que también tuvimos trompos y demás, pero bueno, no íbamos a golpearnos, una zona de bajada, y aquello que en una de las enlazadas, aquello que cada vez vas un poco apurando más y vas con más gas. Sí. Salimos excesivamente largos, ya. nos salimos de la trazada, el coche se fue de cuatro ruedas hacia el muro, bajó la cuneta del vierteaguas que había y dimos un zambombazo a la pared. Hostia. ¡Patam! El coche se levantó, ¡pum! Cayó así de lado. Y bueno, Jordi empieza, ¡pam, pam, pam! Lo pone en marcha. Y viene el fotógrafo, ¿os acordáis de Joan y Mami? Sí, Venía sí. así y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa, no? Que es lo que comentó en el otro audio, ¿no? Dice, déjalo. Dice, no hay ni una rueda que mire para adelante. ¿Y os acordáis? Y luego he pensado, ¿sabes? Cuando vas a comprar al supermercado, Que te toca el carro malo. Y se volaba el la rueda, Marbella ¿no? salió así. Y Jordi me dice... Que siempre son las de atrás normalmente. Dice Fournet, dice, o ponemos un volante para cada rueda, o si no, O nada, se acabó ¿no? la carrera, ¿no? Hostia. Ja. O sea, Sí, nos reímos, Y encima con cachondeo. coche al remolque y venga, Y vámonos para para casa, casa y o para vámonos casa. a cenar. Pero qué bien nos lo hemos pasado, ¿no? Correcto. Y luego, muy brevemente, una cosa también desde copiloto. Tú has hablado de tus ensayos de piloto, ¿no? Sí. O sea, lo primero que te sorprende en Marbella es meterte en un coche totalmente pelado. Sí, Totalmente correcto. pelado. La sensación es brutal. Sin ni una moqueta, ni un plástico, ni nada. Solo había la parte del tablero, ¿no? El extintor en los pies, las tuberías de los extintores por los lados.
te atas allí y es que vas a ras del suelo. O sea, este coche tenía un problema que era que el centro de gravedad, por eso se levantaban tanto, quedaba muy, muy arriba. Y una de las maneras de mejorarlo era que el copiloto, en mi caso ya ves, pesó poquito, o sea, tampoco nos ganábamos mucho, se sentara abajo. Si yo tenía el piloto, Ojo, no te exagero, ojo, ¿eh? pesas poco, pero influye un montón. Pues sí que influye, sí que influye. La palanca de cambios me quedaba a esta altura. O sea, yo lo que veía realmente era el cristal por abajo, veía el limpiaparabrisas a esta altura Sí. y como si fuera en un car. O sea, Sí, sí. es una sensación muy rara. Y de hecho, hay alguna foto que si Sí, luego sí, la hemos colgamos, visto una es foto que voy que- totalmente abajo. En nuestro caso yo creo que íbamos exageradamente abajo. Yo creo que sí, porque se veían un poquito los ojitos y un poquito de casco arriba y poco Pero más. las leyes de la física son las que son. Sí, Ahora son. tú pones una rueda de recambio atada en el Cambia techo radicalmente. y el coche... Momento de inercia, ¿no? Creo que se llama, sí. Bueno, claro, todo tiene sus inercias, ¿no? Y aunque parezca poquito, esos centímetros que tú bajas en el comportamiento, lo que comentaba antes, de poder bajarla, de tener todo el coche Correcto. un poco más abajo, ¿no? Queda mucho más asentado y las reglas del juego son muy diferentes. Claro. Y luego lo que decías tú, se oía todas las piedras como pegaban en Sí. en el paso rueda. Racing total. El ruido del tac, del gas a fondo. Sí. El, Sería metal contra metal. el ¿no? pedal, Decía, el pedal que que está pisando a fondo, El ¿no? pedal que picaba al fondo. Sí, esto era algo también bastante característico que sentías el Señal hierro que no con el teníais hierro, un botellín debajo, Ojo, ¿no? No pasaba lo que tú. Yo no sé si, Lo que tú. no sé si os habías encontrado, nosotros nos pasó varias veces, que fue una lástima esto, porque tú estás allí a la salida, ¿no? Aquello antes de salir y tal, y claro, ¿qué haces antes de salir? Conectas los interfonos de los cascos, ¿vale? Porque esos coches hacían bastante ruido y si no ibas con interfonos era complicado entenderse. Y aquellos sales, ¿no? Segunda, tercera, cuarta curva, aquella tal. Hostia, ya no, canta, Ah, no, sí. y muchas veces metía un fallo el interfono Sí, o la la pila o lo centralita que se sea, fallaba. Te quedas sí, sin- la- fallaba la sin centralita interfono, no sé, y cagada, te ¿eh? quedabas sin... No, ni claro, tenías que A veces estar el jack, chillando. acuérdate del jack. Sí, Quitarlo, sí. ponerlo. ¿no? Sí. Luego llega un punto ya que te cabreabas, lo tirabas y empezabas a chillar A ver, Pero claro, ya te desconcentra, ya haces el tramo mal. No me había pasado Hostia, mucho, también no, te lo digo. no, sí, nos había no. pasado y, hostia, lo pasas mal, ¿eh? En aquel momento porque tienes que estar chillando, si no, no se oye. Escúchame, tú tienes una experiencia, creo, de como copiloto en el Marbella. Bueno, ¿Cómo yo va esto? Pues tú hiciste de piloto siempre. Yo he hecho de piloto siempre. Lo que pasa que en mis inicios totales, cuando en el mundo del coche, ¿no? De la automoción, en el Criterium, la primera carrera del Criterium que hicimos también con el Ford Fiesta negro, yo lo hice con un copy, que él ya había competido en coches y tal, y había hecho de copy, que es Jordi Ventura, y él, por decirlo de una manera, pues me enseñó un poquito los truquillos en este primer rally. Pero claro, después a cambio, en un rally que él salió de la Copa Marbella también, que era el año 89, creo que fue un rally Osona precisamente, yo salí de copy con él. Vale. Y hicimos una carrera. Él me hizo una carrera de copy a mí. Con un Marbella. Yo me hice una carrera con un Marbella. Pero únicamente una vez, porque yo, sinceramente, tú, Xavi, tienes mucha confianza con el piloto, pero yo de verdad es que no me gusta lo del copy, porque Ya. me Hay gusta mucha conducir, gente que no la le verdad. gusta ir al lado. No me gusta para ir al nada, lado. No. Es un tema de Tú lo muchas has cosas, dicho, ¿no? tú lo has dicho. Había hecho muchos Seguridad, es un kilómetros tema de tanto con Jordi Bultaro mucha como con Jordi confianza. Casals y yo me sentía bien con ellos. No habíamos tenido nunca ningún problema y son dos grandes conductores. Sí. Ya no digo pilotos, Tú digo empezaste de conductores. copy por eso. Empecé de copy, sí. Claro. Uno más hábil quizás en terreno más sinuoso y otro quizás un poco más hábil en zonas rápidas, en aquel entonces. O sea, y yo aprendí mucho de ellos. Hablas de Marbella, ¿eh? Hablo de Marbella y de 127, porque con los dos, es decir, con los dos Jordis hice el Criterium y con Jordi Bultá hice la Marbella. Luego ya con Jordi Casals no he corrido más, ¿no? Vale. Con Jordi Bultá fue con los dos coches y yo aprendí mucho y tenía mucha confianza, eso es básico. ¿eh? Claro. Mucha confianza tenía con ellos. No, es que si el que tienes al lado va bien, está concentrado y todo, tú también lo notas mucho. Y si él, porque si no, normalmente, ¿qué pasa? Que tiene que haber una simbiosis, ¿no? Entre los dos muy buena. Y más en esos casos que ibas al límite total. Después, si no tienes una confianza total, es muy difícil que salgan los tiempos y es muy difícil que tengas esta tranquilidad. De hecho, si miráis los tiempos que hacíamos con los Marbellas, superamos a coches mucho más potentes, ¿eh? Si estábamos, yo te diría que entre el medio para arriba de la clasificación de Scratch. Ojo, ¿eh? Sería el autoblocante, puede ayudar un montón. Bueno, Sí. ayudaba. ¿Ves? Yo es un coche pequeñito, pero que, ojo, que este coche, los 205 rallies, superamos muchos coches de estos, ¿eh? Era- Con el doble de caballos, ¿eh? Piensa que
el coche, si tú lo querías conducir, el grupo A, Sí. lo querías llevar de un sitio a otro, era un cacharro inconducible. O sea, ese coche solo iba bien en carrera. Por el tema de la dirección rápida, el Sí, autoblocante, sí, la sí, sí. suspensión, las caídas. Bueno, estaba hecho para eso. Sí, sí, sí. Pero tú lo llevabas y decías, esto me voy a matar. Me voy a Sí, matar con este sí, coche. Y sí, entonces sí, empezabas sí. a correr con él y cambiaba Y radicalmente. es donde el se comportamiento. comportaba bien, ¿no? Muy bien. Lo que da de sí en Marbella y los pandas y todo, ¿eh? Bueno, de hecho, Carlos Sainz empezó justamente con un panda Con un también, panda. ¿no? Sí, sí, sí. O Sí, sea, sí. que fue el 81, Bueno, me parece que bueno, ganó, 81. Fue con empezó un con el Panda. R5. Ahí está. Pero quiero decir, cuando ya empezó con Seat Sport, fue precisamente cuando después de ganar, me parece que el La Copa 81, Panda, sí, igual 81. me equivoco, No, ¿eh? Dato no, arriba, no, dato no, abajo. no, Yo no. creo que es el 82. Se convirtió en piloto oficial Seat. Correcto. Ganó la Copa Sí. Panda del Él 81 ganó la Copa Panda. y en el 82 le hicieron un Panda Grupo 2 oficial Sí, sí. que ganaba ya pues 10 caballitos con respecto al primero. Este coche lo hemos visto tú y yo Sí. en el Salón del Automóvil Sí, de sí, este sí, año. que Lo estaba vimos ahí. allí en la exposición de Que de SEA. hecho hay un montón de réplicas de este coche, porque como era tan ya. mediático, ¿no? Por el tema del blanco rojo, Di, el que Sainz te he y no cortado, sé te he qué. cortado, perdona. ¿Eh? No, esto, que curiosamente el Panda en sí, el Marbella, el Panda, pues tiene su historia, ¿no? Desde el tema de Carlos, que precisamente ganó y se convirtió en piloto oficial, Sí. que curiosamente cuando le hicieron la evolución de este coche, que fue Grupo 2, Sí. en el puente trasero, ¿vale? Aparte de las ballestas y el puente y estas cosas, le pusieron una barra Panhard. Una barra Panhard Hola. es una barra transversal, Sí. como la que llevaba el Seat 124, para que el puente no tuviera deslizamiento lateral, ¿no? Ajá. O sea que fue Mejora. una pequeña mejora que a un Seat Panda, o sea Sí, que sí, poquitas sí. cosas se podían hacer de más, ¿no? Y sí, 10 caballitos más y allí estaba, que montaban slicks, además, que antes lo comentábamos, Sí. y llegaron a montar slicks en el Panda Grupo 2 de estos. Pero si el grupo 2 se llevaba la barra Panhard, es que eso, el comportamiento sería radicalmente diferente. Yo creo Claro, que en la Copa claro. Marbella, si hubieran montado slicks, hubieran habido muchas más bocadas. Seguramente, El coche seguramente. no daba para eso. Tenía que deslizarse. Cuando se calzaba, se levantaba. Sí, ¿eh? sí. Cuando se calzaba el coche, se ponía a dos ruedas. Claro, imagínate tú. No, Bueno, Pasa que es eso, más que emoción, con ¿no? autoblocante y tal, y con gas y aquello, sangre fría, lo sacabas, realmente lo sacabas. Pero bueno, sí, que hubieron unas cuantas volcadas. Y se ya dieron, nos cuento, en cuanto a pandas y marbellas y cosas, el Marbella Proto, ¿no? Que fue la máxima expresión de sacarle el partido a una montura tan diminuta, pequeña y simple. Ahora hemos salido ya de la Copa Marbella. Bueno, Estamos todo haciendo final- un barrido, ¿no? Sí, sí, sí. Un barrido a lo que es Nos tiene el preparado aquí conjunto unos- Panda y lo que ha transmitido a la gente, ¿no? Claro. Colgaremos un vídeo de Álvaro Jiménez, que es también un piloto muy mediático, que, bueno, su abuela, si no voy equivocado, le cedió el Seat Marbella que tenía y este coche ha estado corriendo campeonatos de Cataluña y demás. Muy espectacular, Alvarito, y tira mucho de chicharra incluso en subidas. Y la verdad es que hay que mencionarlo porque dentro de lo que son los rallies aquí de la zona, el Panda este se ha hecho muy famoso, ¿no? No, Y- fantástico. Yo ver algún Panda a día de hoy me encanta. Es que al final es lo que decíamos, la Copa Marbella hecha creada por Seat Sport, que lo hicieron súper bien, que de verdad es que hay que agradecer porque lo hicieron una organización muy bien hecha, muy bien preparada y nos mimaban muchísimo, como decía el Xavi. Pero después, cuando ya se terminó esta Copa, durante los siguientes años, aunque no había una Copa oficial, en diferentes regiones de España Y siguen seguía corriendo unas hoy, siguen Copas corriendo hoy. Marbella, e incluso fuera de lo que es la Copa Marbella en sí, se han hecho diferentes campeonatos también con Marbellas. Bueno, el año Y pasado me gente que ha parece corrido en todavía Marbella. hay comunidades que lo tienen, no sé si es Murcia o cuál es, que hay comunidades que sigue habiendo el campeonato Marbella. Perdonad que os diga lo de Álvaro de antes, porque hay un vídeo colgado que lo compartiremos, Sí. donde él sale el primer rally de su vida con un Seat Marbella y cuando acaba el primer tramo Sí. se echa a llorar de la emoción de lo bien que se lo ha pasado con el Marbella, ¿no? Sí, En sí, definitiva. sí, O sí. sea, Qué que bonito, qué bonito. es un coche que ha transmitido un montón de sensaciones a mucha gente, ¿no? Pobrecito. Valga decir que tenemos que dar también una mención, ¿no? Al rally que hubo que se mataron los dos chicos, ¿no? Con el Salieron Marbella. largos y se estamparon contra un muro, ¿no? Creo. Que tengo aquí muchos datos, ¿vale? Muro de Villa de piedra. Llanes del 21, Jaime Gil y Diego Calvo, que perdieron la vida con un Marbella, ¿no? Madre Y mía. desgracia, fue muy una desgracia. mediático porque la verdad es que viendo el vídeo, que evidentemente no lo vamos a compartir,
el golpe no era tan fuerte, visualmente no fue tan Sí, fuerte, o sea, ¿no? Y desde se quedaron fuera- allí los dos, ¿no? Desde fuera la sensación es esa, ¿no? De que no parece un golpe realmente exagerado para terminar de esta manera tan trágica. Correcto, no lo parece, pero Pero mira, bueno, a veces los rallies son, siempre lo decimos, son carreras, son competiciones, se va al límite y estas cosas, pues, Estas por cosas desgracia, pueden pueden pasar. Aunque vamos muy protegidos y cada vez hay más protección, son cosas que pueden pasar y una lástima, una auténtica lástima, la verdad. Pero- El problema de los golpes no es cuando empiezas a dar vueltas de campana, donde se va perdiendo velocidad a medida Correcto. vas accidentándote, ¿no? Cuando son golpes Es secos. cuando es un golpe seco, que es el caso este que ocurrió, ¿no? Sí. Que de repente pasas de ir, aunque sea 70 por hora, Sí. el coche iba de lado, creo. sí, Y- a pararte en seco. Correcto. Y no tiene ningún tipo de... El coche está pensado para golpear por delante o por detrás, ¿no? Correcto. Y eso bueno, fue un yo he golpe lateral. muy con lo seco. cual, sí. Pero bueno, es el mundo del Marbella y que lágrimas de alegría. Ah, Hay sí. quien... Sonrisas y lágrimas que decía Jenis. ¿eh? Sí, correcto. Las carreras son correcto. sonrisas y Tal lágrimas. cual, de tal lágrimas, cual, tal sí, cual. sí. Y bueno, y el Marbella, el Proto, que también ha tenido pilotos muy célebres, ¿no? Sí. Muy célebres. Volviendo al tema este del Panda Proto que has comentado, tendremos una sorpresa. ¿Sí? Sí, vamos a conseguir un audio, Sí. estoy seguro, porque así se ha comprometido y así me lo ha dicho y lo va a hacer. Sobre el Panda Proto, el proyecto del Panda Proto, cómo se parió, cómo Sí, se hizo qué bueno. y las sensaciones de dentro. Hostia, esto sería Qué muy bueno. Por uno guapo, de ¿eh? los pilotos. Sería Ya muy, no os muy- digo de cuál, ¿vale? Esperaremos a que nos mande el audio y cuando cuelgue ya se presentará él y Perfecto. nos explicará, ¿vale? Hostia, Que pues va a llevo- ser, va a ser muy interesante Sí. saber todo esto como Bueno, y de primera voz, ¿no? Claro, de primera línea. claro. Llevó varios modelos, ya os digo, ya os avanzo ahora, fue piloto SEAT. Ya. Fue piloto SEAT y llevó varios modelos. Ah, ¿no desvelas el nombre? No, hombre, no. Ya saldrá, vale. Ya saldrá, ya lo dirá Ya él, saldrá. seguro. De hecho, hay intervenciones, hay aportaciones incluso de Canarias, que nos han mandado un audio, nos han mandado un vídeo de alguien que ha ganado la Copa de Canarias, ¿no? Sí. Sí. Iván Sosa, Sí. 2 años ¿Esto seguidos. ¿Cómo lo has conseguido esto? Josep? Porque esto es cosa tuya. Esto hay que ser franco y yo de cada coche que tengo estoy metido en un grupo de WhatsApp. Porque tienes un Marbella. Tienes un No, Marbella. pero esto, Tengo Marbella, esto entonces- guárdalo para el final. Esto- Como tengo, esto como para el tengo final. Marbella, Guárdalo para el final. en el grupo de los Pandas Marbellas Terra Sí. España, hice el comentario. ¿Alguien ha corrido la Copa? Porque teníamos intención de hacer este programa de la Copa Marbella, ¿no? Correcto. Es un friki. Sí, total. Sí. Sí. Tío, perdona. No, sigue. Dale. A tu rollo, a tu Dale. rollo. Pues sí que llama a gafas, ¿eh? Sí, no. Bueno, el otro día hizo el gesto así, pensé, yo no lo conocía, pero seguro, digo, esto No, seguro que lleva esto para gafas. las gafas, sí. No, y entonces en el grupo este de los pandas dije, oye, tenemos intención de... No, pregunté, ¿alguien ha corrido la Copa Marbella? Sí. Y desde Canarias nos han contactado y nos han mandado Qué un bien. vídeo y tal, Iván Sosa, sí. Sí. Y que lo adjuntaremos. Este programa no acabará sin Vamos a hacer todas un estas tópico, ¿no? aportaciones. Un saludo muy ayo. ¿No? Lo dicen así. No lo sé, no lo sé, Sí, no lo sí, sé. ya te ¿Sí? digo yo. Sí, no pasa Pues nada. eso, Lo dicen así. pues va por Iván, ¿no? Comemos una papa arrugada. ¿Sí? Ahora está flipando. Bueno, forma parte del directo, ¿no? Claro que Y sí. así se va a quedar, ¿no? Muy bien. Bueno, yo no sé si tengo algunas preguntas más que haceros o no, pero... A ver, dispara. No, en principio me parece que os lo he preguntado todo, pero sí que es verdad que habrá las aportaciones Sí. de diferentes pilotos. Sí. ¿Eh? Déjame Va. comentar Tira, comentar. tírale, Tenemos dos valoraciones. Tírale, dos valoraciones, tírale. Sí, tenemos dos valoraciones muy interesantes. Una es de Iván de Santiago, que es este que os he contado, Sí. que bajo del coche, y os escuchar la anécdota porque es muy buena, ¿eh? Sí. Hay un intercambio para conseguir el coche, bueno, en fin, lo que lo explique él. El tema este que os he dicho que viene la bajada, ¿no? Entonces, pues bueno, él descubrió lo que era Marbella. Y luego está Esteban Rojo, ¿eh? Iván de Santiago hizo la del año 93, la nacional, por eso me interesa la aportación. Hemos hablado de las comarcales, Sí. él hizo la nacional, nos va a dar punto de vista del nacional. Y luego está Esteban Rojo, que corrió la tierra, Sí. con un SEAT Marbella también, y le pasó una cosa también muy graciosa. De hecho, ya os avanzo, que quedó primero del rally. De ese tramo, quedó primero de ese tramo. Ya lo explicaré. Scratch. Primero Scratch. Vale. Por delante de Guillermo Barreras. Ya. Casi ¿Sabes nada. Guillermo Barreras, que llevaba aquellos coches de 350 caballos? Y ahí Sí, lo sí. dejamos. Ojo, ¿eh? Sí. Total. Guillermo Barreras, no pudiste con Esteban Rojo. Noveta. Esteban Rojo te pasó por la piedra. Con un SEAT Marbella. Con un Marbella, el coche grande. de ir a trabajar y el coche de las mujeritas
para moverse por ciudad. Ya, Ojo, ya está, Josep, era este. Adjuntaremos ahora al final una serie de testimonios, lo que ha dicho también Tati Sanchís, también está por ahí en medio, figura emblemática también del mundo del Sí, motor. Sí. O sea que hay Historia, personajes claves y con Es que mucha salió gente experiencia. muy potente, ¿eh? Salió después de todas las carreras, tanto del asfalto como de la tierra, sobre todo en la tierra, gente que salió Claro. y que fue para arriba con coches Los ya buenos pilotos oficiales. salen de las copas de promoción. Sí, eso está claro. Loeb salió de la Copa Saxo, Correcto. de la Copa 106. Sí. Sainz de la Panda. De la Panda. Bueno, Sí. Sainz como ganaba todo lo que tocaba. Correcto. Colin McRae de la Vauxhall Nova llevaba un Corsita. El Corsita, sí. Sí. Y No, más. está claro que las fórmulas de promoción es la mejor cantera que hay para hacer pilotos y para que crezcan. Para curtirte. Correcto. Y aquí lo bueno que tuvimos, yo pienso que es una cosa que hemos empezado a comentar, pero que no hemos terminado, que lo bueno que teníamos en la Copa Marbella es que comprando el coche, haciendo las carreras, haciendo unas posiciones delanteras, si no tenías ninguna castaña importante, No costaba dinero. correcto. Ya veréis que hay algún comentario también de Arullo, por ejemplo, que decía que él compitió toda la temporada, se vendió el coche por el mismo precio y con los premios pagó las carreras. Esto nos pasó prácticamente, a una gran mayoría nos pasó. Pusimos poco dinero, en este caso algunos no pusieron ninguno y otros pusimos un poco. Lo recuperaron. Correcto, se recuperó y eso es algo que es muy difícil que pueda pasar. Es muy difícil, es muy difícil. Tú llevabas porque las carreras muchas se pegatinas en el coche, ¿eh? Yo llevo muchas pegatinas. Muchas pegatinas. Llevaba Tú muchas tenías pegatinas. muchos contactos, ¿no? Bueno, nosotros lo De que hecho, hacíamos... se adivina el color de casualidad, ¿no? Bueno, la Copa Marbella, si te acuerdas, Xavi, llevamos muchos sponsors de la misma Copa Marbella, porque Vale. estos premios al final pagaba SEAT, pero también pagaban los colaboradores de SEAT, ¿no? Los partners de SEAT. Pero nosotros, a más, podíamos tener sponsors privados y sobre todo en aquella época nosotros hacíamos fiestas en locales musicales, en discotecas sobre todo, y tú hacías una fiesta, montabas una fiesta y el dinero recaudado de esta fiesta, una parte pues te la daban como sponsorización. Es que Y claro, y con todo eso iba muy bien. Más, pues, el otro de los neumáticos, el otro Qué buen montaje. del taller y tal, y un poco de ayuda, pues te podías costear las carreras. Y esto es algo que es fantástico. Hoy de qué Ya estaríamos es hablando de la la Copa hostia. Dacia, ¿no? La más económica quizá. Sí, Bueno, actualmente... Es que los precios se han disparado un Sí, montón. había Ya no estás hablando de los 7.200 Correcto. euros, ¿no? Hoy en día los- los coches son pantallas y la cosa va dentro palo. Claro. Bueno, esto es un tema que hace días que vamos hablando de ese tema de los Conectividad. coches, de los- Háblame de de los- conectividad, de no los me co- hables sí, de... Son Ya de lo los coches que comentaremos, ya son lo totalmente comentaremos. conectividad y que Antes- se ha perdido la pasión y la emoción de estos coches. Sacaban el Marbella y ponían un ribete rojo en el asiento, un pomo, no sé qué, un volante, y ponían contrarrevoluciones y decían que era Marbella Rally. Sport Rally. Oye, estabas perdona, flipado, perdona. ¿o no? Sí, Perdona, así era. pero yo tengo que hablar de mi Marbella. No, toca tu momento. Ahora que dices Minuto, ribetes, cosas, tal. el minuto de gloria, Josep. No, Presentamos- acabar. No, Yo no, hablaré ya de mi está, Marbella. vamos. Ahora que he dicho lo de los ribetes, lo de Sí. no sé qué y tal. No, pero queremos que nos expliques. el Ahora Marbella, veréis explícanos. porque os he dicho que Josep es un poco friki. Con las connotaciones de friki buenas, si quieres. Pero, Sí, adelante. soy un friki. Adelante, por favor. Soy un friki. Explícate. Y seré breve, ¿no? En su momento me entró a cambio un Seat Marbella con 53.000 kilómetros. Sí. De los últimos, 5 velocidades, Original, catalizado, coche de tal, serie, tal. coche Sí, de de serie. serie. Y se me ocurrió, bueno, digo, este coche va para casa. Por los kilómetros que tiene, me lo llevo a casa. Me lo quedo. No se va a vender, me lo quedo. Como había entrado un Opel Corsa también, de estos de plan prever, de no sé qué, que se tiraban, y a la mente me dijo, ¿y si le pones las aletas del Corsa tipo integrales? Y en este mundo la imaginación es muy peligrosa, porque cuanto más complicado es lo que te imaginas, más difícil va a ser llevarlo a cabo, ¿no? Quería Pues hacer sí, un mini integral. pues cogí ese Marbella, le añadí las aletas soldadas de Corsa, Madre lo hice mía. todo a mano, ¿no? Y de hecho es el único Marbella de España con aletas de Opel Corsa y tablier, ¿cómo se dice? Tablier, tablero. Las dos Tablier cosas. de Opel Corsa homologado. Que por cierto, lo tienes muy bien integrado. Por favor, haz alguna foto y Sí, cuélgala. pasa una foto No, para que colgaré las fotos. No, sí, hombre, sí. colgaré las hazle fotos. hazle un poco de fotos. Porque Porque está muy sí, bien hecho. Es, No, no, vale la es un pena modelo verlo. único, no tiene nada que ver con lo que estabais explicando, pero se engloba dentro del mundo del Marbella de calle. O sea que ya está, ya he hecho mi aportación Muy bien. Aquí a está los claro. Marbellas y el mundo de las alegrías y penas y glorias de los Marbellas, ¿no? No, Y- está muy bien. Estamos muy contentos que SEAT tuviera
el acierto, ¿no? Sí, de hacer sí. esta goma de promoción, y nosotros el acierto también de apuntarnos. De apuntarnos, disfrutarla, lo pasamos súper bien. La verdad es que tuvimos momentos Esto ha quedado un espectaculares. poco, la pasamos súper bien, ¿no? ¿Cómo la pasaste, no? ¿Cómo la pasaste, güey? ¿Cómo la pasaste? No, es que se disfrutó mucho. Un poco de Luis verdad. Miguel, ¿no? La pasamos bien, ¿no? Bueno, ¿queréis añadir algo más o no? Porque estamos No, yo ya, a ver, sería redundar sobre lo que hemos comentado, ¿no? Sí. Pensar que acotamos en este programa, acotamos Marbella, ¿eh? Ya el siguiente irá de todo tutti frutti, ¿eh? Seguiremos, porque al Seguiremos final por carreras, pero el tema Marbella, Sí, pero nuestras... o hablar ahora o callar para siempre. No sé, yo hubiera sacado un Sea Marbella modelo Jesús Gil. No fue alcalde de Marbella. ¿En serio? ¿En serio? Sea Marbella Jesús Se Gil. tenía que decir y se dijo, ¡paga! ¿No? ¿no? ¡A mí no me cuentas! Hombre, era aquella época que Seat ponía a sus coches pues, nombres de ciudades Pues características salían muchas de España, versiones tío. de Marbella, el Sí, jeans, sí. el no sé qué, el no sé cuántos, y colorines, y colorados, y de todo había, ¿eh? No, fue un O coche sea que que- triunfó en la calle. Yo os felicito y- por los huevos que le habéis echado a vosotros y a todos los que habéis corrido la Copa Marbella, porque tela marinera. Bueno, era huevos y también era lo que había. O sea, que ole por vosotros. Coche de carreras. Chapó. Genuino. Coche de Sí, sí, carreras. sí. Bueno, como pasó con el 108, ¿no? Que hicieron después del Volant Rack, aquí en Cataluña, que también eran coches muy limitados de potencia y, Sí. y, No, y eso y que- tonto el último, ¿no? Y eso que comentabas antes también, que el tema de la fiabilidad fue un coche que curiosamente, bueno, estaba muy bien preparado, pero tampoco no aportaba muchas averías. Era un coche que realmente con Hombre. la tralla que le metíamos, y yo de hecho me acuerdo que creo que el único abandono fue creo que fue, no sé si fue subiendo a Cladell y tal, mis amigas de Cladell, que aquello que ibas haciendo el tramo y tal, y el coche parecía como si perdiese potencia, se encendió la luz del alternador, digo, mal vamos, y 3 o 4 curvas más para arriba, pues ya el coche se quedó parado. Y pudimos poner el coche en la cuneta y sí, se había roto el alternador, se había estropeado, y creo que fue el único abandono en 2 años, ¿eh? Por una Poca avería. electrónica por tema que avería- tenía y No, patapam. claro, Sí, sí, ¿no? poca electrónica y encima falló en aquel momento. Yo tengo una cosa, nos faltó otro año Sí, en el catalán, y no hubiera sido nacional, porque todos los fallos que habíamos cometido en el primer año, sobre todo, tú lo has dicho, en la compra, sí, compramos un coche y ese coche, pues bueno, tiene su historia. correcto. Hay que conocerla, hay que ver y pues seguramente, no es con intención de nadie, pero el autoblocante no daba lo que tenía que dar, el motor tal, tiene 3 o 4 cosas del propio uso. Claro. No le hicimos un buen repaso para dejarlo impecable Sí, y eso lo pagas, porque 3 o 4 caballos por aquí, no sé qué por allá, el no entender. Hay un comentario también en uno de los audios donde Iván explica qué presión de neumáticos había que poner para que el comportamiento sí. del Panda, del Marbella, fuera genuino. Y lo explica él. Lo dejo también, ya lo explicará él. Sí. Habla de la presión delantera y trasera. Hay más de 1 kilo de diferencia. Ya. Y Genís le dijo, pruébalo así y ya me dirás. Y efectivamente, iba el coche mucho Y le mejor. funcionó. O sea que todos estos truquitos, que al fin y al cabo, todos son segundos. Claro. A nosotros, yo con Jordi y con Butal lo decíamos, no hemos estado más arriba por falta de experiencia un poco y por falta de que ahora nos faltaría un segundo año, primer año de rodaje Sí. y un segundo año para... Es que estas copas lo bueno, si puedes hacerlo, es hacer salir un año, salir otro año, Sí. porque el primer año, en el segundo ya, aquellos fallos que has tenido el primer año, pues ya los puedes solventar y ya vas más a cuchillo, Pero bueno. Porque al final la clasificación general, nosotros hicimos el primer año séptimos y el segundo hicimos quintos, creo que fue. No me acuerdo ahora exactamente qué clasificación habíais No, tenido. nosotros como abandonamos, no pudimos Ya, acabar, o no sea, nos pudiste perdimos dos o tres rallies. Claro. Bueno, pero estos Sí, son, no, claro, el problema es ese. son figas de otro pané. No, que es el problema. Si no terminas todos los rallies, pues lógicamente aquí perdías puntuación y te vas para atrás, ¿no? Bueno, Pues ahora estamos aquí con las batallitas del abuelo Cebolleta, Xavi y yo. Tendríamos que dar paso a los audios ya, porque llevamos... Pues yo creo que sí, programa, ¿no? sí, porque si no la gente va a acabar ya muy cansada. Señor Muy Ernesto. bien.
Muy bien. ¿Qué Pues más? ahora el regalito de los audios y nada, y esperar Hasta que la paséis próxima. un No, y buen escucharlos porque la verdad son muy interesantes disfrutar del verano son y divertidos, ¿eh? Son muy merece la divertidos. pena. y tenéis Son- tiempo para mirar el programa ahora en verano, o sea que Pues nada, Muy bien. viva la Copa Marbella, ¿no? Seguiremos, Venga. seguiremos. Seguiremos hablando de carreras. Seguiremos hablando de carreras porque ya sabemos que aquí no se termina. Tenemos aquí más no se carreras que acaba contar. y esto es Sí. pasados de frenada. Este es circuitero, este es circuitero. Sí. Circuitero, se hablará también. Venga, feliz Buenas verano. noches. Adiós. Feliz verano. ¿Qué tal? Adiós. Pues mira, para nosotros la Copa fue una gran una experiencia inolvidable en la que pudimos disfrutar del automovilismo y sobre todo de la competición en rally al máximo de su plenitud, ¿no? Con todo lo que esto implica, ¿no? Poder preparar carreras con el ámbito de competir, siendo los equipos más modestos del ámbito nacional, ¿no? Para nosotros, cuando en el 2019 se propone la oportunidad, vimos un proyecto que de una empresa, una escudería organizadora, iba a ser una monomarca con Marbellas, pues vimos el reglamento, vimos que nos interesaba, que era económicamente factible y que parecía un proyecto bastante divertido, ¿no? Pues a la postre fue mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Tenía limitación en la ficha. Los coches no tienen un reglamento específico, sino se regían por la ficha de homologación de Grupo A y algunas cosas anexas que se crearon con la necesidad de las características de Canarias, ¿no? Alguna cosita un poco mejor en las suspensiones, alguna cosita mejor en los escapes. Y de verdad que nos interesó bastante, ¿no? Entonces, cuando una vez empezó el campeonato, pues era mucho mejor de lo que parecía en la teoría, ¿no? Los neumáticos eran obligatorios, que se los tenías que comprar a una empresa para que todos fueran iguales. Y con 6 neumáticos hacíamos una temporada completa. Y nosotros conseguimos hacer el más difícil todavía, que fue en la segunda temporada, no usar ni siquiera los 6 que compramos, sino usar 4 para ganar las 5 carreras. Mm, la verdad es que fueron 3 años espectaculares en el que íbamos muchas veces décima arriba, décima abajo. Y, y tuvimos suerte de tener bastante victoria dentro de la Copa. Bones, sóc l'Ivan de Santiago i, bueno, primer de tot vull agrair-vos l'oportunitat de fer aquest àudio, que em fa molta il·lusió, i, bueno, i felicitar-vos per aquest podcast que em fa riure tant, que està tan bé i que espero que puguem gaudir d'ell molt de temps. Y bueno, me paso al castellano, que es más internacional. Y nada, pues corrimos la Marbella el año 93, cuando fue campeonato de España. Y bueno, el poderla hacer fue súper curioso, ¿no? No sé, 15 días antes de que empezara la primera carrera, que era el Caja Cantabria. Para poneros en contexto, en aquella época vivía en Barna y corraba de Mensaca y tenía una GPZ 500, una Cagua, que chafé la cúpula y doblé las barras y así, y entonces la llevaba al taller del Frank, que el Frank era un chico que compartíamos escudería, me hizo muchas asistencias en la KMC, y bueno, la tenía allí que no sabía bien qué hacer con ella y esto, y total, que me comentó que un chico, el lombardero, tenía un Marbella parado y estaba buscando una moto, y total, que hicimos el cambio de la moto por el coche, los dos súper contentos de hacer ese cambio. Y nada, yo sí me encontré con un Marbella que no tenía ni idea ni cómo iba ni nada. Y nada, pues se lo comenté a Alberto, que fue copy mío y mi gran amigo. Hemos compartido un montón de cosas. Y corrimos juntos el Criterium y se lo comenté, oye Alberto, ¿qué tal? Cantabria de aquí 15 días y tal. Y dice, vale, pues tengo tiempo, nos vamos, venga. Y nada, pues probamos el coche, yo diría que en Santa Creu d'Olorda, hicimos la ida y la vuelta, así como primera toma de contacto,
que fue muy curiosa. Y nada, se lo llevamos al gran Juan Ortiz de Autosuspensión Verdún. Le cambiamos el aceite y las pastillas de freno. Y nada, y nos fuimos para allí, para Cantabria. Y bueno, la verdad que Cantabria fue un descubrimiento del coche, ¿no? Me acuerdo el primer tramo, que era Lisas. Era un puerto de montaña, un tramo largo, 20 kilómetros o 20 y pico kilómetros debía de tener. Y, ostras, la subida era algo de decir, hostia, esto no corre más. Y la cagabas en una curva y te estabas las 3 siguientes acordándote que la habías cagado, ¿no? Ahí intentando ir súper finito. Y nada, coronamos el puerto. Aquello, y fue muy bueno, ¿no? No sé, derecha 7, para izquierda tal, se cierra y no sé qué, y de golpe y porrazo empieza la bajada. Y digo, hostia, ¿qué coño pasa aquí? Claro, Alberto había corrido la Marbella el año anterior con Genís y claro, las bajadas era lo importante, ¿no? De todo aquello. Y bueno, me acuerdo de, wow, descubrir aquellos rebotes del puente de atrás, coche súper divertido. Y la verdad que yo creo que es con el coche que más he disfrutado, he corrido con 3, corrí con el Ford Fiesta, el Criterium, y luego después de aquello de la Marbella hice el desafío con un 106 Rally, pero bueno, lo del Marbella fue brutal, realmente. Y también, bueno, quería acordarme de Genís Sánchez, que me acuerdo que le llamé antes de la primera carrera, y el tío un abrazado ben fortes, Genís. Me dijo varias cosas y recuerdo lo de la presión de los neumáticos y el 3 y pico delante y 2 poco detrás, ya verás, eso es la clave del coche. Y sí, realmente aquello funcionó. Bueno, tengo me viene a la cabeza un montón de cosas, pero creo que con esta ya cubro el tiempo. Y nada, enviar un abrazo a todos los que hacéis posible este podcast, a los que lo escucháis. Y nada, que estéis muy bien. Un abrazo. Hola, soy Alberto Sanchís, participante de la Copa Marbella en los años 1990 y 1991. De aquella época tenemos bastantes anécdotas y la verdad es que muy divertidas. Una fue mi primer rally, que era un Calas de Palafrugell de 1990, donde debutábamos en la Copa Marbella, y el primer tramo era Tamariu-Faro, donde yo veraneaba toda mi vida con mi familia en Llafranc, y ese tramo me lo conocía de pi a pa. Resultó que, bueno, yo convencidísimo de que en ese tramo hacía el scratch sí o sí. Y bueno, a final de tramo llegué a la pizarra y uno de los Marbellas me empató. Y bueno, fue Pau Barba, que en aquella época tenía una peca en el labio y le llamamos el Pecas. Y bueno, me salió la frase de me cago en el puto Pecas, nos ha empatado. Una anécdota divertida fue en el Rally 2000 Virajes de 1990, en el tramo de Talamanca, dirección Tarrasa, donde yo en la primera paella volqué, pero bueno, no volqué del todo, no, o sea, el coche no quedó 4 patas arriba, sino quedó de lado. Y bueno, con el copiloto, pues venga, vamos a salir aquí, y mientras abría la puerta llegaba el siguiente participante, que era Xavi Alujo, con el que nos llevábamos y me llevo muy bien. Y bueno, nada, pasó, y a partir de ahí, pues bueno, el público nos puso el coche otra vez a 4 ruedas, continuamos, y en el siguiente control horario que entrábamos, que era el tramo de Castellar, vino Xavi Alujo descojonándose diciendo qué bueno, parecía que salías de un submarino. Y una anécdota muy divertida fue, ahora no recuerdo si era un rally Empordà o Calas de Palafrugell, que se hacía por la zona norte del Empordà, o sea, arriba de todo, o sea, no se hacía en Palafrugell como el Calas de Palafrugell o el Rally Empordà como ahora en la Bisbal, se hacía mucho más arriba. Y había un tramo
que no recuerdo cómo se llamaba, pero era una subida bastante pronunciada con un rasante de derechas que luego empezaba a bajar, y justamente en ese rasante, bueno, nos salimos rectos. Y bueno, el copiloto se bajó a empujar para salir de la situación, más el público, etcétera, etcétera. Y cuando ya salimos de ahí, puse primera y me fui. Cosa que en la primera izquierda me di cuenta, digo, hostia, me parece que me falta algo. Y evidentemente miré por el retrovisor y vi al copiloto corriendo detrás mío. Bueno, ventana cerrada. Ya está, sí. Todo listo. Venga, 15. Espera. Cuando lo pongas ahí, tranquilo, tranquilo. El crono, 15, 14, 13. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá, Alvarito. Izquierda 9. Ojo, derecha 8. Izquierda 5 tin. Por derecha 5 tin. Derecha 5 tin. Izquierda 6 tin. Por derecha 8 tin. Y izquierda 7 de larga. Derecha 6 tin. Izquierda 7 larga. Izquierda 7 larga. ¿Cómo va esto? Vea, derecha 9. Por derecha 8. Por derecha 8. 15. Izquierda 9, fin. Crono. Crono, sí. ¡Qué guapo, tío! Sí. ¡Qué guapo, tío! Hola. Hola, ¡qué alegría! Dios, qué guapo, Julia, tío. Joder. Gracias. Ojo. Sí. Hola, tío, qué guapo, tío. Puto amo, tío. Venga, va, coño, no me jodas, ríete. Macho, estás haciendo más puchero que el Daniel Junior, me cago en la puta. A ver, ¿cuál es? Ahora ayúdame, 12:35. Hola, participando en un rally, RACE, Campeonato de España de Rally de Tierra, en el año 1993, el rally de Lorca, en el quinto tramo tuvimos una salida de pista con vuelco incluido. Pensando ya en abandonar, los espectadores, presumiblemente de la zona, nos obligaron a volver a sentarnos en el coche, nos ataron los buckets, nos pusieron los cascos y comprobaron que todo funcionase bien. Y comentó uno, el coche funciona, adelante, sígueme, que ya he sacado a uno de aquí. Resulta que el joven en cuestión nos devolvió al camino. Continuábamos por el tramo y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Llegamos antes que el primer dos ruedas motrices, que creo recordar era Alsina con su Golf GTI. El resultado de la hoja de cronometraje ponía primera posición, Rojo Cases, Seat Marbella. Segunda posición, Guillermo Barreras, AX Proto, etc, etc, etc. Rápidamente la organización se dio cuenta de que ahí había pasado algo y volvieron a poner la lista de cronometraje sacándonos de la primera posición. Está claro que el individuo en cuestión nos atajó unos 6, 7 u 8 kilómetros de tramo, por lo cual conseguimos un tiempo excelente.
fue muy divertido. En el momento no, pero ahora recordándolo fue muy divertido. En la primera prueba de la Marbella en 90, que era el Calas, salgo al primer tramo súper motivado y al final había unas paellas muy típicas, tenía ahí todos mis amigos y llego ahí hipermotivado, echo el freno de mano, el culo del pandita y cuando voy a dar gas, ¡puf! Coche parado. Me cago en la... Y, y le doy la llave, el coche no iba, empiezo a tocar todos los botones y al final se ve que con la emoción, con la pierna toqué un poquito el desconectador, se saltó y bueno, lo pillé, encendí el coche y me fui cagando leches, pero bueno, perdí bastante tiempo. Bueno, el año que hice yo la Copa había muy, muy buen ambiente con la peña y no sé, era un montonazo y cuando acabábamos siempre nos íbamos, no todos, pero muchos a tomar una copita y tal. Muy, muy, muy buen ambiente y una copa económica. Yo compré el coche, hice toda la temporada, lo vendí a final de año al mismo precio que me había costado y con las primas de salida de SEAT, algún sponsor y los premios que había, porque en esa época sí había, me salió la temporada, nada, no me gasté, en esa época eran pesetas de mi bolsillo. Me parece que aún gané algo, o sea, una pasada. Hoy estos días, hoy es imposible, porque un coche de una Copa Promoción de 25 a 35.000 no baja, o sea que ya sí está el patio. Así me olvidaba. En el 90 y 91 que había 25 o 30 coches, estaba la cosa tan igualada que íbamos todos como locos. Los espectadores se esperaban hasta que pasábamos los zumbados de la Marbella y esos tan ajustados que en un tramo te pasaba cualquier cosa, un trompo, eso, y te pasaban 20 o 25 coches de golpe. Pero bueno, era súper. Hola amigos, soy Antonio Rius. Os voy a explicar un poco. En los años 80 SEAT no tenía un coche para ganar rallies ni campeonatos, por lo que lo más fácil era participar en el Campeonato de España de Tierra, de rallies secretos, donde en principio todo se igualaba más, ¿no? SEAT Sport empezó en el 87 su vuelta a los rallies con el Ibiza de motor, con José María Serbia y yo, pero pronto vimos que sería muy difícil plantar cara a los Grupo B y los protos oficiales. Entonces SEAT, en paralelo, aparte de seguir corriendo con José María, con el Ibiza de motor, pensó en desarrollar un Marbella para mirar de competir por la categoría de los motrices, ¿no? El Marbella Proto se partió de un chasis de aligerado, ¿no? Se aumentó la batalla y la anchura de vías, se cambió el sistema de ballesta trasera por brazos tirados y amortiguadores con muelle. En la suspensión delantera se montaron manguetas de golf, una más peso con doble muelle. Se trabajó muchísimo, se aumentó el recorrido de suspensión y luego la mecánica se partió del motor del 1300, del Polo GT atmosférico, que de serie daba 75 caballos. Valentín le consiguió sacar 105, lo que pasa que eran muy poco utilizables porque no tenía bajos el motor iba de 5 a 7000. Total, que a partir del tercer rally ya se cambió al motor del G40, que daba 115, y le conseguimos sacar 140 caballos y tenía muchísimo más par, ¿no? El cambio era un 5 marchas con dientes helicoidales, se montó una dirección más rápida, sin asistencia, requería estar en forma. Se trabajó muchísimo en el peso, todas las piezas posibles se hicieron en fibra, capó, portón, puertas, las aletas, los cristales de policarbonato. Y como la reglamentación de los rallies del Campeonato de España Tierra era muy permisiva, hasta las ópticas del coche no eran ópticas, sino que era una foto pegada en el frontal. Yo todavía no entiendo cómo en los túneles íbamos sin luces, o sea, cosas de la época.
El peso del conjunto era de 710 kilos, o sea que el coche era muy, muy, muy ligero. En los caminos del centro técnico de SEAT, que es donde probábamos, hicimos un porrón de kilómetros desarrollando suspensiones y fidelizando el conjunto. El coche era muy divertido, muy divertido. Aunque tengo que decir que era un poco crítico. A mí es lo que yo quería también. Yo buscaba que fuera crítico en el sentido de que en las curvas lentas siempre giraba y en las rápidas a la mínima insulación se movía mucho la parte trasera. Pero bueno. La principal cualidad del Marbella era la tracción. En los rallies con barro y piedra suelta se ganaban muchos enteros con respecto a la competencia, que tenían más caballos que nosotros, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo conducíamos el Marbella? El Marbella, yo me llegué a obsesionar con el pie izquierdo, o sea, no paraba de ver vídeos de tracciones delantera conducidos por pilotos nórdicos que no sacaban el pie del freno, y al final conseguí acercarme un poco a los maestros del pie izquierdo, ¿no? Los principios os podía explicar mucho del pie izquierdo, pero bueno, esto será otro día si hace falta. Los principios en competición en el 88 fueron complicados. Por un lado, el motor no tenía bajos, no ayudaba nada en la salida de las curvas, y luego el cambio no era fiable. Y como han pasado muchos años ya prescrito, os diré que cuando se rompía, Volkswagen Motorsport no nos dejaba abrirlo y nos obligaba a enviarlo a Alemania, donde ellos decían que desarrollaban una evolución que también se rompía. Y así, esto durante 3 rallies y 5 roturas, hasta que en la última dijimos, oye, lo abrimos en Seat Sport, y Joaquín Nogueras y Bolorino descubrieron el problema. Lo solucionaron y no dijimos nada a Volkswagen. Que, bueno, que no entenderían que de repente ya no se rompían los cambios, pero bueno. De todas formas, se los seguíamos enviando después de cada rally. Luego pasamos al motor G40. A partir del tercer rally, el coche era otro. El coche, una respuesta tremenda, más potencia, cualquier régimen. Bueno. Y cambiamos, fue la manera que lo conseguimos era cambiando la polea grande por una polea más pequeña. Esto afectaba a la fiabilidad, que el compresor se rompía y el coche se quedaba con 20 caballos. Total, que la temporada 88 fue un poco un drama porque no acabamos poquísimos rallies, pero en el 89 estrenamos una unidad nueva, mejorada, y la cosa ya fue diferente. El coche era fiable, rápido. Lo que era fiable no es del todo cierto, Lo que hacíamos, los compresores no aguantaban 80 kilómetros del rally, por lo que cada media parte cambiábamos el compresor. Total, que al final ganamos el campeonato. Ganamos el campeonato en la última prueba, en la penúltima prueba. Y en la última se invitó a Alex Cribillé y Joan Garriga a correr con los 2 Marbellas para hacer más festival del año, ¿no? Y la verdad es que fue un gran fin de fiesta. Un abrazo, chicos.